la sociedad en la que vivimos está llena de ideas erróneas. Sigo con ellas. Está, por cierto, muy importante también educación, que la vacuna triple vírica provoca autismo, que las estelas de condensación de los aviones son en realidad productos químicos con fines malignos, o que el cambio climático no existe. Esta es una de las últimas. ¿Y en educación todo lo que se dice es verdad? Bueno, pues lo cierto es que muchas ideas y metodologías que circulan por el ámbito educativo no tienen evidencia sólida. Decía un famoso filósofo que ante hechos extraordinarios hacen falta pruebas extraordinarias. Y, sin embargo, muchos de los métodos que nos llegan a los docentes y que prometen ser eficaces, atractivos, fáciles de aplicar y que van a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, muchas veces no tienen ni un solo estudio por detrás que los respalde. Bueno, a continuación voy a hablar de algunos mitos en educación. Alberto os ha adelantado algunos, yo voy a hablar de otros que creo que son más populares, sobre todo aquí en el País Vasco. Antes de empezar, quiero lanzar 3 ideas. La primera es que muchos de los métodos de los que voy a hablar os van a resultar familiares. Puede que en caso de que seáis docentes los hayáis utilizado, los estéis empleando. Yo me incluyo en el lote. Pero no pongo en duda en ningún momento que todos lo hemos hecho o lo hacemos pensando en qué es lo mejor para nuestros alumnos. Y así nos lo han dicho. En segundo lugar, que la información de la que os voy a hablar no está basada ni en una opinión propia ni ajena, sino que está basada en evidencia de equipos de investigación independientes que llevan muchos años investigando de forma rigurosa y que han pasado por un proceso de selección muy exigente antes de poder publicar sus trabajos en revistas científicas. Y, en último lugar, bueno, pues en caso de que tengáis alguna duda o queréis ampliar información, pues yo no tengo ningún problema en facilitaros la literatura en la que me he basado para esta jornada. Bueno, vamos allá. La primera teoría de la que quiero hablar es de la teoría de las inteligencias múltiples. Creo que todos la conocéis. Esta teoría fue creada por Howard Gardner en la década de los 80. Según este psicólogo e investigador, las personas no solo tenemos una inteligencia, sino que tenemos múltiples, ahora mismo 8, pero que pueden ir en aumento. Más allá del debate que pueda existir sobre si tenemos una o varias inteligencias, aunque ya hay varias revisiones que apuntan a que más bien tenemos múltiples habilidades que se interrelacionan fuertemente entre sí, yo lo que quiero hablar es de la aplicación de esta teoría a las aulas. Y la aplicación, o según esta aplicación de la teoría, si adaptamos nuestra forma de enseñar a las inteligencias de los alumnos, vamos a mejorar su aprendizaje. Bueno, esta teoría es muy popular. Una simple búsqueda en Google ya nos devuelve muchísimos resultados. Os doy más datos. Un estudio reciente que hemos hecho con 125 docentes y que aún no está publicado nos mostraba cómo el 81% del profesorado creemos que esta aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples es cierta, que adaptar nuestra forma de enseñar a las inteligencias de los alumnos mejora el aprendizaje. Bueno, ¿qué problemas tiene esta teoría? En primer lugar, los test que emplea. Estos test se utilizan para determinar qué inteligencias predominan en los alumnos e incluyen ítems como, por ejemplo, aprendo rápido a bailar a un ritmo nuevo o me gusta trabajar con calculadoras y computadoras. Hay varios test, he cogido solo uno de ellos. Bueno, el problema de estos test es que carecen de fiabilidad y validez. Es más, el propio Howard Gardner ya hace unos años decía que elaborar test es un proceso muy caro, muy largo, y que de la misma forma que los test de inteligencia se pueden utilizar para clasificar a los alumnos como listos o tontos, los propios test de inteligencia también se podrían utilizar para etiquetar a los alumnos como, por ejemplo, listo para la música o estúpido desde el punto de vista interpersonal. Pero, más importante aún, ¿qué evidencia hay sobre la eficacia de esta aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples? De nuevo vuelvo al propio autor, que reconocía ya hace años que él nunca había realizado una propuesta educativa que partiera de su teoría, que simplemente había indicado algunas implicaciones generales, como por ejemplo lo importante que es personalizar la educación o abordar los temas desde diferentes puntos de vista. Pero bueno, esto no era algo nuevo, supongo, para la pedagogía. Más aún,
El propio Gardner admitía que, aunque le gustaría afirmar que aplicar su teoría en las aulas es exitosa, no existe investigación todavía suficiente como para poder hacer esta afirmación. De hecho, las revisiones que se han hecho sobre la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples al aula muestra que, en primer lugar, la cantidad de estudios que se han hecho es muy limitada, que las metodologías que han utilizado los autores son tan heterogéneas que no permiten llegar a conclusiones sólidas y, por último y más importante, que hoy por hoy no se ha logrado demostrar que adaptar nuestra forma de enseñar a las inteligencias múltiples de los alumnos mejore su aprendizaje. El siguiente método del que quiero hablar es el método Doman. Su autor, Doman, ha escrito varios libros como Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé, Cómo enseñar matemáticas a su bebé, Cómo enseñar a leer a su bebé y muchos más. Aunque el método Doman estaba pensado para que fuera aplicado en los hogares por parte de las familias a los niños de manera individual, lo cierto es que hoy en día este método se utiliza en muchos centros educativos, especialmente en la etapa de infantil. Muy brevemente, lo que Doman defiende es que si se expone a un niño de manera repetida a lo largo del día a una serie de estímulos, vamos a conseguir mejorar sus capacidades. Y el método puede perseguir diferentes finalidades, desde enseñar operaciones aritméticas, enseñar a leer, enseñar conocimientos enciclopédicos, y lo hace desde que el niño tiene meses. De hecho, el propio Doman afirma que es mejor empezar con un bebé de 4 meses que con uno de 5. Este método gira en torno a unas láminas que presentan los estímulos de acuerdo a aquello que queremos enseñar. Todas ellas tienen unas medidas concretas, con unos colores determinados, se presentan en un orden determinado y tienen el nombre de bits de inteligencia. Bueno, ¿qué dice la evidencia sobre el método Doman? O de estimulación temprana, como también se lo conoce. Bueno, pues tengo que deciros que no hay ni un solo estudio publicado, un estudio científico publicado en revistas de revisión por pares que analice la eficacia de este método en el rendimiento de los niños y de las niñas. Pero voy más allá. De manera indirecta, la evidencia que hay va en la dirección contraria al método Doman. Si tomo, por ejemplo, este método para la enseñanza de la lectura, en primer lugar me encuentro con una revisión extensa que demuestra cómo no se puede enseñar a leer a los bebés. Entendido leer como decodificar el mensaje escrito, no reconocer contornos de palabras como el logotipo de Coca-Cola, por ejemplo. Eso no es leer. Más, si algo ha mostrado la evidencia a lo largo de décadas, es que la mejor forma de enseñar a leer es enseñar explícitamente a los niños la correspondencia entre las letras y sus sonidos, lo que es el principio alfabético. Y, sin embargo, el método Doman no enseña esta relación explícita, sino que muestra directamente palabras completas a los niños. Y termino. El principio alfabético, la enseñanza de la relación entre las letras y los sonidos, es uno de los predictores más exitosos del éxito lector futuro. Luego, el método Doman va en contra total de la evidencia. Pero voy más allá. Doman, antes de crear su método de estimulación temprana, creó otro conocido como patterning junto con su colega de la Cato, que consiste en realizar ejercicios de movimiento junto con ejercicios de estimulación sensorial y otros de respiración para promover la integración sensorial y motora en las células del cerebro. En un principio, este patterning estaba dirigido a niños con parálisis cerebral, surgió en Estados Unidos. Pero más adelante se ha extendido a niños sanos con el fin de que aumenten sus habilidades físicas y cognitivas. Bajo esta hipótesis, muchos centros de educación y, de nuevo, especialmente la etapa de infantil, dedican unos minutos diarios a que los niños hagan ejercicios de gateo, rastreo o braqueación, que consisten, como veis en la última imagen, en caminar con las manos por escaleras horizontales. Lo he dicho muy brevemente. Bueno, ¿qué muestra la evidencia? Ya en el año 99, la Asociación Americana de Pediatría lanzó una revisión extensa en la que advertía de que esta teoría no tiene fundamento,
que carece de evidencia y que tiene un planteamiento teórico inconsistente con las visiones sobre el desarrollo neurológico. No era la primera vez que esta asociación lanzaba una revisión y ha habido otras posteriores. De hecho, una de ellas se ha hecho en España por parte de un equipo de doctores de la Universidad de Sevilla ante la gran demanda por parte de las familias de que se ofertara el patterning para sus niños con parálisis cerebral. Me parece un tema grave. Bueno, otro método del que quiero hablar es el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento consiste en que sea el propio aprendiz el que construye su aprendizaje a partir de la resolución de problemas en contextos ricos en información y donde los procedimientos son más importantes que los contenidos. Digamos que aquí el profesor es más bien un guía que el centro del aula. Dentro del aprendizaje por descubrimiento se engloban otros como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos y cada vez está siendo más popular en las aulas. Bueno, de nuevo, ¿qué nos dice la evidencia sobre el aprendizaje por descubrimiento? Bueno, en primer lugar os quería mostrar un estudio que ya se hizo en los años 80 con una muestra amplísima de alumnos y que duró 2 años, era longitudinal. En él se comparaban 5 métodos diferentes de aprendizaje, entre los que están el aprendizaje por descubrimiento, el segundo empezando por abajo, y la enseñanza directa, que podría ser su antónimo y que está en el último lugar. Como podéis ver en la gráfica, la enseñanza directa condujo a mejoras significativamente superiores cuando se enseñaba a los niños a través de una enseñanza directa que a través de el constructivismo, aprendizaje por descubrimiento y otras 3 metodologías más. Y esta mejora era superior en todas aquellas áreas en las que se evaluaba, como son lenguaje, escritura, lectura y matemáticas. Más aún, en el año 2008, John Hattie publicó un libro con 800 revisiones, 800 metaanálisis sobre diferentes cuestiones educativas. Este libro, que os recomiendo, por cierto, se publicó más adelante en una edición dirigida a profesores. Lo que hace John Hattie en este libro es reunir la evidencia sobre estas 800 cuestiones y darnos un tamaño del efecto. Es cuánto efecto tiene cada una de ellas en el aprendizaje de los alumnos. Para facilitar su interpretación, divide este posible efecto, tamaño del efecto, en negativo, bajo, medio y alto. Estos metaanálisis de John Hattie se actualizan cada año con la evidencia que se sigue acumulando y la última actualización del año 2006 muestra, aquí fiaros de mí, en la columna de la izquierda estarían las 800 cuestiones que se metaanalizan y en la columna de la derecha estarían el tamaño del efecto, cuánto efecto tienen en el aprendizaje de los alumnos en forma de barras azules. Bueno, pues mientras la instrucción directa tiene un efecto alto, el aprendizaje basado en investigaciones tiene un efecto medio y el aprendizaje basado en problemas tiene un efecto bajo. Y por último, los últimos resultados de PISA muestran que los países que han obtenido unos mejores resultados en ciencia no solo obtienen unas puntuaciones más altas en los conocimientos procedimentales, en el cómo hacer, sino también en los contenidos de conocimiento. No solo es importante el cómo hacer, sino el qué, el contenido. ¿Significa esto que no se debe utilizar el aprendizaje por descubrimiento bajo ninguna circunstancia? No, sin duda no. De hecho, también tenemos evidencia que demuestra cómo este tipo de aprendizaje favorece la aplicación de lo que se aprende. Incluso es muy adecuado para adquirir conocimientos más complejos, más abiertos. Pero es importante que cuando vayamos a aplicar este aprendizaje por descubrimiento en las aulas tengamos una serie de cuestiones en mente. Antes de que un niño, de que un alumno pueda resolver problemas, pueda crear, pueda pensar, necesita conocimientos en los que apoyarse. Necesita algo a lo que aferrarse, algo sobre lo que pensar, algo sobre lo que crear. Y por tanto, si nuestro objetivo
es que los alumnos adquieran habilidades y conocimientos básicos, quizá el aprendizaje por descubrimiento no es la mejor opción. Y por tanto, esto me conduce al siguiente condicionamiento. El aprendizaje por descubrimiento quizá no es tan eficaz en niños de primeros cursos, como puede ser infantil o primaria, que en un bachillerato o en la universidad. Incluso cuando los alumnos que tenemos delante son noveles en aquello que les queremos enseñar, que no tienen ningún conocimiento, de nuevo el aprendizaje por descubrimiento quizá no es la mejor opción. Y por último, y sin duda, y aquí la evidencia es muy robusta, para aquellos niños que tienen dificultades de aprendizaje, la mejor forma de enseñar es una instrucción directa, es enseñarles de forma explícita, con una dificultad graduada, con práctica repetida, con feedback correctivo. Y sin duda, la enseñanza explícita va a ser la mejor opción. Y prácticamente en todas las aulas tenemos niños con dificultades de aprendizaje. Luego, si queremos una educación inclusiva, en la que aprenda desde el primero hasta el último, tenemos que tener muy en cuenta estas consideraciones. Bueno, y por último quiero hacer dos breves apuntos sobre dos metodologías que están muy de moda, yo creo que en el País Vasco son muy populares y que están dirigidas a niños con dificultades de aprendizaje. El primero es el entrenamiento ocular, que como su nombre indica, consiste en realizar ejercicios con los ojos para mejorar su movilidad, bajo la hipótesis de que son estos problemas de movilidad los que provocan dificultades, principalmente de lectura. Bajo esta hipótesis se ofrecen en muchos, yo diría que sobre todo gabinetes hoy en día, intervenciones para niños que tienen dificultades de lectura desde leves hasta severas, que consisten en realizar diferentes tipos de ejercicios con los ojos. Bueno, ¿qué dice la evidencia? En el año 2011, de nuevo la Asociación Americana de Pediatría realizó una revisión muy completa, junto con oftalmólogos e investigadores de psicología y educación, en la que exponían que hoy por hoy no hay evidencia científica que apoye la visión de que los problemas visuales, disfunción visomotora, disfunción binocular, perceptiva, etcétera, etcétera, sean la causa o aumenten la posibilidad de tener dificultades de aprendizaje. Y más aún, advertían de que la evidencia científica no respalda las afirmaciones de que la terapia visual, las lentes tintadas, los prismas, gafas de formación, etcétera, etcétera, tengan eficacia directa o indirecta sobre las dificultades de aprendizaje. Y añado más todavía, hay un investigador, Reiner, que ha dedicado prácticamente toda su carrera académica a investigar los movimientos oculares durante la lectura. Y este investigador concluye siempre que los problemas oculares no son la causa de las dificultades de lectura, sino la consecuencia de las dificultades de lectura. Y que si queremos ayudar a un niño con sus dificultades a la hora de leer, lo que tenemos que hacer es incidir en los procesos cognitivos que intervienen en la lectura y no en los movimientos oculares. ¿Vale? Se puede decir más alto, pero no más claro. No hay evidencia, no es eficaz. Y por último, quería hablar de la lateralidad cruzada. La lateralidad cruzada consiste en que nuestra dominancia de oído, ojo, mano, pie no está en el mismo lado de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una persona cuya dominancia manual está en el lado derecho y cuya dominancia visual está en el lado izquierdo, diríamos que tiene lateralidad cruzada. Ya en el año 1937, Orton, un investigador, afirmó que la lateralidad cruzada es un indicador de una disfunción cerebral y que, por tanto, puede derivar en dificultades de aprendizaje. Bajo esta hipótesis, hay muchos centros que diagnostican a los niños de lateralidad cruzada y que además ofrecen intervenciones basadas en esta lateralidad cruzada para corregir sus dificultades de aprendizaje y consisten en incidir sobre esa lateralidad cruzada de diferentes formas. Bueno, con el objetivo de conocer qué decía la evidencia, recientemente Gillian West, Miguel Ángel Vadillo y yo misma hemos realizado una revisión sistemática de todos los estudios que se han publicado en revistas científicas entre el año 1900 y el año 2015.
Y lo que hemos comprobado es que la lateralidad cruzada no está asociada ni con problemas de lectura, ni de matemáticas, ni de lenguaje, ni con un rendimiento cognitivo inferior. Y más llamativo aún, no hemos encontrado ni un solo estudio que se dedique a analizar la eficacia de ningún método que esté dirigido a tratar esa lateralidad cruzada. Y tampoco sobre la lateralidad mixta, por cierto. No hemos encontrado ningún estudio que analice la eficacia de ningún método. Bueno, ¿cuáles son las causas que pueden llevar a que haya tal número de ideas y metodologías pseudocientíficas en la educación? Son muchas, yo solo me voy a centrar en algunas de ellas, igual en las que están más presentes en la literatura. En primer lugar, así como parece que cada año asistimos al partido del siglo, en educación a mí me da también la sensación de que muchas veces parece que asistimos a la metodología del año, ¿no? Entendida como aquella que nos promete que va a ayudarnos a mejorar nuestra forma de enseñar, que va a llegar a todos los alumnos o que va a resolver un sinfín de dificultades de aprendizaje de una forma, bueno, más o menos sencilla, pero que va a ser eficaz. En el caso, además de metodologías supuestamente basadas en el cerebro, esto viene aderezado por otros ingredientes. Por un lado, que en los centros educativos muchas veces somos bombardeados con una gran oferta de talleres, cursos, conferencias sobre estas metodologías. Y por otro lado, también se suma nuestro entusiasmo por los avances de la neurociencia en la educación, ¿no? Y esto choca con la prudencia de los expertos en estas disciplinas, que apuntan a que hoy por hoy la neurociencia todavía no puede informar directamente a cómo trabajar en las aulas. Otra causa es que hablar de una colaboración directa entre el mundo universitario, los investigadores y los profesores es como pensar en juntar churras con merinas, ¿no? Dicho de otra forma, hay una brecha muy grande entre los investigadores y los educadores. Tenemos un lenguaje diferente, unas formas de trabajar diferentes, unos intereses diferentes que a menudo favorecen que se creen malos entendidos, simplificaciones excesivas de la realidad, y esto no nos beneficia a ninguna de las partes. En tercer lugar, pareciera que en los centros educativos y también en las facultades de educación se nos enseña a los maestros en un ambiente con una ausencia de cultura científica. Muchas veces, y esto está recogido también en la literatura, se enseña a los futuros maestros a confiar en su intuición, en lo que les funciona, en lo que vayan aprendiendo con la experiencia, ojo que esto es importante pero no de forma aislada, en lo que les funciona a sus compañeros, en que jueguen con el ensayo y error, frente a enseñarles qué es la ciencia, cómo funciona el método científico, qué es la educación basada en la evidencia. Pareciera que la investigación no llega a las aulas, por eso os ponía la gráfica la instrucción directa. Ya en la década de los 80 y después se ha vuelto a demostrar una y otra vez que es la más eficaz y, sin embargo, está perdiendo lugar en las aulas, ¿no? Por curiosidad, busqué en Google el término innovación educativa y el término educación basada en la evidencia. Bueno, pues mientras el primero me devolvía prácticamente 3 millones de resultados, el segundo término se quedaba en unos 600.000. Pero fui más allá y busqué estos términos con la extensión del Departamento de Educación del País Vasco y que usan muchos colegios también en sus correos electrónicos. Bueno, lo que encontré es que el término innovación educativa me devolvía unos 1.300 resultados y el término educación basada en la evidencia me devolvía 0. Luego, pareciera que los colegios somos zonas libres de evidencia. Y nadie esperaría esto de un hospital. Pero en cambio en los colegios, igual, no sé vosotros, pero yo hasta hace unos años ni me planteaba este término y lo que implica educación basada en la evidencia. Bueno, ¿qué soluciones podemos adoptar para prevenir o reducir estas ideas y metodologías pseudocientíficas en los colegios? Bueno, son varias. Voy a hablar de algunas de ellas y lo voy a hacer en diferentes niveles. Por un lado, a nivel de las autoridades en materia educativa, sería importante
que evaluaran la formación inicial y continua que se da a los maestros. No es de recibo que haya formaciones en las que se están promocionando metodologías que carecen de evidencia o que tienen evidencia en contra y que se estén ignorando otras que tienen pruebas robustas sobre su eficacia. Y lo mismo en proyectos de innovación educativa que, por cierto, muchas veces reciben dinero público. En segundo lugar, sería muy importante que se promocionase la práctica basada en la evidencia. Juan Cruz adelantaba antes alguna agencia, yo ponía otras. Hay muchos países que llevan tiempo preocupados con este tema y muchas de sus iniciativas pasan por agencias que han realizado diferentes portales en los que se ofrecen, siempre pensando en los docentes y en las familias, o sea, en una forma de presentar la información que sea accesible y atractiva para ellos, revisiones sistemáticas de métodos que se están realizando en los colegios, realizan investigación conjunta con centros, solicitan su colaboración, los colegios se convierten en laboratorios, ofrecen herramientas para acercar la educación basada en la evidencia a los colegios. En nuestro país todavía no tenemos nada así. Y claro que sería muy costoso, pero igual es más costoso no estar aprovechando lo que ya sabemos de qué funciona con nuestros alumnos, ¿no? En cuanto a las facultades de educación, bueno, pues en primer lugar quizá debieran ofrecer una formación más exigente. Igual parece que estoy echando piedras contra nuestro propio tejado, los docentes, pero el respeto y la autonomía de nuestro oficio pasa por dominar la materia, ¿no? El qué y el cómo enseñar. Y sin embargo, los datos nos enseñan que mientras los aspirantes a docentes somos los que entramos con unas notas de admisión más bajas a las carreras, mostramos una tasa de rendimiento altísima, la más alta de todos los universitarios, entendida como número de créditos aprobados frente a los matriculados, y somos los que salimos con un mejor expediente académico. Y esto es un poco sospechoso. Y yo soy maestra, En tercer lugar, sería importante que las facultades de educación hicieran, porque promocionasen una colaboración más estrecha entre los centros escolares y ellas mismas. Esto beneficiaría a todos. Los investigadores podrían avanzar en la ciencia, responder a preguntas que están sin responder, obtendrían muestra experimental y los centros, los docentes, podríamos obtener respuestas, formarnos un poquito en el método científico y saber qué es lo más eficaz. En cuanto a los centros escolares, bueno, pues en primer lugar quizá debiéramos basar nuestras decisiones en las mejores pruebas disponibles y no en otros criterios como modas o materiales que nos ofrecen desde algunas editoriales, etcétera, etcétera. Por otra parte, va a hablar Gregorio Luri, supongo de esto de una forma más extensa, pero es importante evaluar todo lo que se hace. Un colegio tiene que evaluar lo que hace, tiene que cerciorarse de lo que está haciendo funciona. Y si resulta que no funciona, pues igual hay que recular o buscar otras formas y volver a evaluar. Y es la forma de avanzar. Y en tercer lugar, así como lo he dicho a nivel de facultades de educación, lo digo también a nivel escolar, es importante que busquemos la colaboración con las universidades. Tenemos que hacer el esfuerzo mutuo. Nos tiene que interesar que nuestros colegios sean laboratorios. Y por último, los docentes. En primer lugar, creo que debiéramos cultivar un escepticismo sano. Cada vez que nos llega una nueva idea, una nueva metodología, debiéramos preguntarnos ¿de qué fuente viene esto? ¿Qué pruebas tiene detrás? ¿Dónde están publicadas? ¿Suena más a un 3 en 1? ¿Sirve para solucionar diferentes problemas y es como muy fácil de aplicar? Pues igual ahí tenemos que sospechar. Al igual que a nivel de centro, los docentes en las aulas también tenemos que evaluar lo que hacemos. Las personas estamos todas sesgadas y la única forma de no autoengañarnos es utilizar herramientas objetivas que nos permitan saber si lo que hacemos es eficaz o no. Y por último, debiéramos demandar que las lecturas, la formación inicial y continua que se nos ofrece esté basada en la mejor evidencia disponible. Decía un investigador hace unos años que la forma de asegurar la autonomía y la independencia de un oficio es que adopte métodos que garanticen la seguridad y la eficacia de sus prácticas. Y creo que los docentes no podemos aspirar a menos.
Muchas gracias.